Pues bueno, esta sería la segunda sesión. Aquí les quiero hablar en las generalidades, les quiero hablar un poco de lo que van a ver cuando hagan su examen, ¿ok? Entonces, esta es la hoja como se emite por parte de la CIFRUS en la sede donde la hagan. Entonces, cuando hagan el examen, inmediatamente que ustedes terminan, se acercan a la mesa donde está toda la gente que es organizadora y ellos tienen acceso a través de su folio, tienen acceso prácticamente eh, a todos los resultados de forma inmediata. Entonces, ellos lo que hacen es, tú sales, o sea, ya terminé, le entregas ahí tu folio y ellos lo que hacen es imprimirte la hoja del reporte de puntaje. Entonces, este reporte de puntaje se te entrega y inmediatamente vas a saber cuál es tu puntaje y prácticamente si estás o no dentro de la especialidad que quieres. Entonces, por ejemplo, aquí, para verlo detalladamente, nada, ¿no? Gobierno de México, Educación, CIFRUS, que es justo quien hace el examen. Examen Nacional de Esperanza de Residencias Médicas, aquí el año. Aquí vemos el nombre del sustentante, es sustentante, la sede y la fecha del examen. Acá, por ejemplo, Ciudad de México y aquí la fecha en que haya sido. En general siempre es en septiembre. Estatus actual en ANAP con derecho a examen, o sea, pueden llegar y que no hayan cumplido completamente con los requisitos y entonces que diga sin derecho a examen. Su CURP, su folio, la categoría, aquí mexicano o extranjero, básicamente, el token, que es un código que les van a dar para que ustedes lo ingresen en la computadora donde van a contestar el examen. Entonces básicamente como la clave de acceso a la computadora que hace ver que el examen es suyo, o sea que las respuestas corresponden a esa persona. Después pueden ver aquí el total de aciertos. En general, ahora está rondando alrededor de 280 preguntas, por lo tanto 280 aciertos. De aquí pues se obtiene una calificación en porcentaje. Hay puntos extras si hiciste el servicio social por ejemplo, una ciudad, en una comunidad rural marginada, aplica puntaje extra, por ejemplo. Y aquí vemos la calificación final, un puntaje ponderado de 0 a 100, ¿no? Y como aquí de lo más importante cuando uno está estudiando es que vean cómo se diferencia el examen. O sea, de esas 280 preguntas, que fue el total, 84 son de medicina interna, 84 de pediatría, 56 de ginecobstetricia y 56 de cirugía. Era lo que les comentaba, que cuando nos preparamos para el ENARM, el 80% de nuestro estudio es en las subespecialidades que tiene la medicina interna, cuando el examen solamente le compete alrededor de un 25% del puntaje total, ¿no? Entonces aquí es donde muchas veces fallamos, intentando aprendernos lo más complejo de las tantísimas subespecialidades de la medicina interna cuando realmente hay que sabernos lo más esencial, lo más básico de las especialidades, de todas las especialidades, pero las patologías más frecuentes de cada una, y entonces vean cómo realmente el universo de preguntas se reduce a 84. Vean aquí pediatría 84, ginecobstetricia 56, entonces, como pueden ver, prácticamente medicina interna y pediatría tienen más preguntas que gineco y cirugía porque obviamente tiene muchísimo más campo donde abarcar. Como medicina interna tiene un montón de subespecialidades y pediatría tiene la neonatología que abarca un área impresionante, ¿no? En cambio, la ginecobstetricia se divide en dos y la cirugía no lo ponen como tal, como cirugía general, lo pone cirugía porque aquí meten algunos casos de cosas quirúrgicas, no de cirugía general. Por ejemplo, un absceso de cuello, un absceso sí, por ejemplo, de otorrino, de oftalmo, son preguntas que meten o involucran dentro del área de la cirugía y por eso no lo ponen como cirugía general, porque son áreas quirúrgicas en general, ¿no? O sea, lo ponen como cirugía, no lo ponen cirugía general para no entrar en el error y entonces puedan meter ahí preguntas de oftalmología o preguntas de otorrino, por ejemplo. Y después observen cómo cada parte se subdivide en tres pilares fundamentales. Entonces tienen aquí que la medicina interna, la pediatría, la ginecobstetricia y la cirugía se subdividen a su vez en salud pública, en medicina familiar y en urgencias. Entonces,
prácticamente, si nos fuéramos más o menos, digo, un promedio, sería como un 40% de preguntas son de las urgencias de la cirugía, 40% de preguntas son de la medicina familiar de la cirugía y 20% son de la salud pública en relación a temas de cirugía, ¿ok? Entonces aquí es como se subdivide y por eso es que diferentes tipos, o sea, de los miles temas de cirugía, obviamente se van a abarcar algunos temas más porque son los que predominan en ciertas áreas como de la medicina familiar o de las urgencias. Entonces, como pueden ver aquí, es muy importante que ustedes le den un peso equivalente al estudio de medicina interna, pediatría, cirugía y ginecobstetricia, porque todas valen prácticamente lo mismo para ponderar el examen, cosa que muchas veces no tomamos en cuenta porque vemos que hay mil subespecialidades y queremos estudiar la onco, la neuro, la nefro y queremos estudiar un montón de temas de cada una. Váyanse a las cosas más importantes porque no les van a preguntar tanto. Y bueno, de aquí después vemos los grados de dificultad de las preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí, total de preguntas, ¿cuántas tuvieron dificultad alta, dificultad media y dificultad baja? Esto significa que cuando ustedes vayan contestando su examen y una pregunta se les haga muy fácil, no lo duden. O sea, verdaderamente puede ser así de fácil porque hay preguntas que son de baja complejidad. Entonces a veces decimos, no, siento que está demasiado fácil, creo que tiene que ser otra respuesta porque es una trampa. No, piensen que sí hay muchas preguntas, o sea, hay una cantidad importante de preguntas que se consideran sencillas, ¿de acuerdo? La mayoría de las preguntas son de complejidad media y en general es donde más se falla. Las fáciles porque son fáciles, las complejas porque les prestamos más atención y las medias porque son la mayoría en donde más se falla. Después ustedes firman de que recibieron aquí su puntaje, de que están de acuerdo y les dan un código QR que cuando ustedes mandan a una sede que tiene vuelta a cero y ustedes mandan su carta, ya no la pueden meter a otra sede porque este QR lo registra la sede a la que ustedes se la dieron. Entonces, como que bloquean en algunas sedes cuando ustedes les piden que entreguen como tal su hoja de resultados. Por eso bien importante que también más adelante decidan bien cuál es su primera opción para que sea, si tienen dos sedes que le están pidiendo la carta, dénselo a su primera opción porque justamente el código QR los va a bloquear en otras sedes para el acceso. Entonces, les quería yo enseñar esto porque con esto pueden ver cómo enfocar su estudio. Vean el peso tan importante que tienen estas cuatro áreas y de allí ustedes pueden tener pues muchísimo mayor oportunidad de tener un puntaje muchísimo más alto en el ENAR por dedicarle un área, un cierto grado ponderado a todo. Después, por ejemplo, de cirugía, ya hablábamos que se subdividía aquí, ¿no? En salud pública, medicina familiar y urgencias, como todo. Entonces, si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué es eso? Ah, bueno, ¿cuáles son el tipo de casos o preguntas con ese enfoque? Por ejemplo, ahora que vimos las preguntas de trauma de tórax, que vimos neumotórax simple, neumotórax a tensión, que vimos trauma torácico con lo que sería el trauma pulmonar, la contusión pulmonar, todas esas preguntas corresponden a trauma de tórax y eso corresponde a la parte de urgencias de cirugía, ¿ok? Entonces, tan solo de un examen que yo les puse, o sea, les puse algunas preguntas mezcladas, pero había preguntas, si consideramos solo un examen de un año, había 9 preguntas de trauma de tórax, lo cual corresponde al 16% de todas las preguntas de cirugía. Por eso fue que yo elegí ese tema para que lo dominaran, porque vean, si nos fuéramos que cada tema fueran un 16%, entonces tendríamos 100 entre 16, tendríamos 6 temas, prácticamente con abarcar 6 temas bien dominados, estarían abarcando el 100% de los temas de cirugía. Obviamente no es así, no todos son 16%, no todos son tal, pero vean lo importante que es que ustedes dominen el trauma de tórax, porque abarca el 16% de todas sus preguntas. ¿Ok? Entonces, bueno, eso ya lo vimos, ya lo revisamos en la primera sesión.
Y ahora vamos a revisar una siguiente sesión que igual yo les pongo preguntas combinadas de diferentes exámenes, pero considerando solo un examen, este tema que vamos a ver ahorita, en un solo examen tuvo 6 preguntas, que correspondió, 6 de 56 corresponde al 11%. Entonces vean la importancia nuevamente de que dominen el siguiente tema, ¿ok? Entonces vamos a empezar aquí con las preguntas. Les voy a dejar para contestar la encuesta en el chat y así yo pueda ver qué tanto me esfuerzo en responder o qué tanto tiempo le dedicamos a una parte. Entonces, tenemos una mujer de 40 años con dolor abdominal cólico intenso en el hipocondrio derecho. Es de tipo opresivo, irradiado a región escapular ipsilateral y esto sucede posterior a la ingesta de grasa. Disminuyó ligeramente con antiespasmódicos y una semana previa a su ingreso presenta ictericia de escleróticas, coluria y acolia. A la exploración física, la temperatura está en 37, la tensión arterial es 120/83, la frecuencia cardíaca es 77, frecuencia respiratoria de 20, y esta paciente es obesa con ictericia escleróticas y tegumentos. Su abdomen es globoso, tiene un morfi positivo, tiene un rebote dudoso, la hemoglobina en 12,5, el hematocrito en 48, la glucosa en 168, la urea en 40, creatinina en 1,3, bilirrubina total en 5,4, bilirrubina directa en 4,4 y bilirrubina indirecta en 1. ¿Cuál es el diagnóstico clínico en este caso? Les dejo ahí ya para que contesten el cuestionario en el chat, digo en el WhatsApp. Colecicitis aguda, B, coledocolitiasis, C, colangitis, D, hepatitis. Ok, damos un minutillo ahí que contesten. Vean todos los datos. Algo que yo considero que siempre deben de tratar de ver es justamente de los signos vitales, es relevante, ¿no? Ya habíamos comentado en la sesión pasada el tema de la hipotensión, que en la gran mayoría nos va a cambiar el manejo, la temperatura y de los laboratorios también, ¿no? Y los signos que les dan, los signos en general apoyan bastante. En este caso nos dan que de Morphy, nada más Morphy positivo, y bueno, de ahí nos vamos a los laboratorios. Pero sí traten de ver como todos ese tipo de cositas y en general los signos vitales son esenciales. Entonces, muy bien, la mayoría se fue con la B. Ahora, este es un caso clínico seriado, entonces tengan mucho cuidado con lo que contestan porque va a depender lo que contestaron después, ¿de acuerdo? Entonces, esta misma paciente, ¿cuál es la fisiopatología más frecuente de la enfermedad de la paciente? Les pongo acá, dos, A, B, C y D. Migración de cálculos de vesícula colédoco, obstrucción del conducto cístico por un lito, infección e inflamación aguda del colédoco o inflamación aguda del parénquima hepático. Como pueden ver, en general, las siguientes preguntas corresponden a los diferentes diagnósticos de las pasadas. Entonces, cuando dan una respuesta, tienen que tratar de irse, que sean congruentes, ¿no? A menos que tengan muchísima duda en la primera y tuvieran entre dos opciones, a lo mejor pudieran ahí variar un poquito como para tratar de rescatar al menos una pregunta, pero en general tienen que irse pues con esa lógica, ¿no? Muy bien. A y B, perfecto. La respuesta está entre A y B. Perfecto. Ahí va la tendencia. Siguiente. ¿Cuál es la complicación inmediata si no hay tratamiento oportuno? Entonces aquí igual se las pongo. A, Aquí, uno, 3, A, B, C y D. Perforación de vesícula, sepsia abdominal, colangitis o muerte. lo apagué ya. Me equivoqué un montón de veces. Lo volví a grabar. Ay, pues, Ok, muy bien. Entonces vamos a ver las respuestas. Vamos para acá.
Entonces aquí la mayoría contestó B y otras respuestas ahí diferentes fueron A y C. La correcta es B. ¿Cuál es la fisiología más frecuente? Yéndonos con esa respuesta, entonces sería la A. Muy bien. Y con la siguiente, entonces sería la C. Perfecto. Siguiente caso. Hombre 60 años ingresa a urgencias por presentar desde hace una semana dolor abdominal de intensidad variada, tipo cólico acompañado de malestar general e hipertermia y postración. Refiere coluria y acolia de 3 días, antecedentes, diabetes mellitus tratada con hipoglucemiantes orales y dieta con buen control, exploración física 160, frecuencia cardíaca 110, No. frecuencia respiratoria 24, temperatura 38,5. Ictericia conjuntival, dolor en hipocondrio derecho, signo Morphy positivo, laboratorio con hemoglobina en 10, leucocitos en 20.000, bilirrubina sérica en 3 miligramos, fosfatasa alcalina en 317, amilasa en 12, gases arteriales con un pH de 7,2, presión parcial de oxígeno en 74 y presión parcial de CO2 en 30. ¿Cuál es el estudio de imagen más indicado para confirmar el diagnóstico de este paciente? Voy a ponerle rápido esto. B, C y D. A. Tomografía axial computarizada con contraste intravenoso, ecografía de abdomen superior, resonancia magnética nuclear o tomografía axial computarizada simple. El más indicado, muy bien. Entonces aquí la tendencia para el estudio más indicado para el diagnóstico. La tendencia es en B, pero está también contestando ahí un número importante en otras diferentes. En D. Perfecto. Mismo, esto es un caso seriado, entonces, siguiente, los datos de laboratorio que apoyan el diagnóstico son, entonces, vamos a ver acá, 5, A, B, C, D. Gases arteriales y biometría, amilasa sérica y biometría hemática, bilirrubina sérica y fosfatasa alcalina, biometría, bilirrubina y gases arteriales. Ok, ok, la tendencia ahí es entre C y D con tendencia a C. Perfecto. El tratamiento de primera elección para este paciente es ah, colecistectomía, CEPRE más antibiótico terapia, CEPRE más antibiótico terapia más colecistectomía abierta, CEPRE más antibiótico terapia más colecistectomía laparoscópica. Ok, ahí está casi empatado entre la B y la D. Perfecto. Entonces, las respuestas correctas para este caso vienen desde la 4 acá. El estudio más indicado es la ecografía. Allí la mayoría la tuvo, sin embargo, un número importante se fueron por otras respuestas alternativas. Los datos de laboratorio que apoyan al diagnóstico es la C, igualmente la mayoría la tuvo, pero hubo otras respuestas también. Y la 6, que fue la más discutida, la respuesta correcta es la D. Y estuvo casi parejo con la B. Entonces, eso también lo vamos a revisar. Es otro caso clínico, mujer de 40 años de edad, obesa, acude por dolor en epigastrio de 3 horas de evolución, irradiado de hipocondrio derecho y espalda en hemicinturón. Eso ocurrió después de la ingesta de comida alta en grasa. El estudio inicial para establecer el diagnóstico es... Creo que es el 8. Vamos a ver aquí. A, ultrasonido hepático. B, radiografía de abdomen en 2 posiciones. C, tomografía de abdomen o D, endoscopía.
La tendencia es la A. Muy bien. Mujer de 35 años de edad inició con dolor en región epigastrio y cuadrante superior derecho por varias horas después de una cena copiosa. Había presentado varios episodios previos que resolvían con el uso de antiespasmódico o al vomitar, pero en esta ocasión el dolor persistió, se agregaron fiebre y discreta ictericia. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Vamos a ver aquí. Sí. A, hepatitis aguda, B, colestitis aguda, C, coledocolitiasis, D, colangitis aguda. Aquí está parejo entre B y D. Ok. 43 dicen la B, 41 dicen la D. La respuesta correcta es la D, colangitis aguda. Mujer de 35 años de edad inició con dolor en región epigástrica y cuadrante superior derecho por varias horas después de una cena copiosa. Había presentado varios episodios. Vean, esta pregunta la repitieron, incluso pueden ver que son preguntas diferentes. Esta fue la 72 y esta fue la 237. Esto sucede. De hecho, se las dejé para que ustedes vean que esto pasa y que cuando lo vean, si están seguros de sus diagnósticos, váyanse por el mismo. Incluso cambiaron aquí las respuestas. Se agregó fiebre, discreta ictericia? ¿Cuál de las siguientes es el diagnóstico más probable? Ya habíamos dicho que acá tenemos colangitis aguda. Acá, ¿cuál sería su respuesta? Nuevamente tendría que ser la C, ¿no? Entonces, justo es misma pregunta repetida. Esto pasa en los enanos. Les pueden volver a repetir una pregunta ya pasada en donde la respuesta es idéntica, pero trae respuestas diferentes. Porque acuérdense que al final del día son bancos de preguntas también. Entonces, esto sucede por si de repente les pasa, confíen en que sí ya vieron a la pregunta y que si están seguros, váyanse por la misma respuesta, aunque les suene extraño. Muy bien. Mujer de 55 años de edad, posmenopáusica, que padece obesidad, acude por uno de los dolores más intensos de su vida en epigastrio, de inicio gradual, que se irradia hacia la espalda y mejora al inclinarse hacia adelante. A la exploración tiene gran distensión abdominal, dolor a la palpación profunda en todo mi abdomen superior, pero no hay signo de rebote. Tiene ictericia escleral y refiere coluria en dos ocasiones. ¿Cuál de las siguientes conductas es la más apropiada para resolver el episodio? Vamos a ver. A. Realizar CEPRE. B. Iniciar ayuno, octriótido y colocar sonda nasogástrica. C. Ingresar a quirófano para colecistectomía y exploración de vías biliares. O D. Trasladar a terapia intensiva y dar manejo de soporte. Damos unos segundos a que sigan contestando. Ok. Aquí la respuesta que más están dando es la respuesta B y la respuesta correcta es la A. Ok. No, jefe. Un segundo. D. Ok. Caso clínico. Mujer de 35 años de edad que inició con dolor con dolor en región epigástrica y cuadrante superior derecho por varias horas después de una cena copiosa. Había presentado varios episodios previos con remisión con el uso de antiespasmódicos, pero en esa ocasión el dolor persistió, se agregó fiebre y ictericia leve. Laboratorios con leucocitosis en 19.200. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vamos, déjenme les pongo aquí. A, B, C y D. A. Colecistitis aguda con síndrome Mirici. B. Colecistitis crónica agudizada.
C, colecitis aguda, D, coledocolitiasis y probable colangitis. Muy bien, la mayoría está yendo hacia la D. D, coledocolitiasis y probable colangitis. Un hombre de 45 años que tiene un área de superficie corporal total del 50% que tiene una quemadura de tercer grado. Lleva 7 días en el hospital, tiene fiebre, tiene leucocitosis marcada y tiene dolor en el cuadrante superior derecha. Eh, his- eh, Su presión arterial está en 130/80 y su frecuencia cardíaca está en 110 latidos por minuto. En la ultrasonografía se muestra la vesícula distendida con engrosamiento de la pared vesicular. Sin embargo, es negativo para piedras. Los antibióticos ya se le iniciaron. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo de este paciente? Entonces los pongo aquí. ¿Qué opinan de ese? A, B, C, D. A. Colecistectomía laparoscópica. B. Tomografía computarizada. C. Un IDA, ¿no? Que es una colangiografía de vía biliar extrahepática e intrahepática con un tipo de contraste que se llama ácido iminodiacético. Una colecistectomía percutánea. ¿Ok? La mayoría se está yendo por la letra A. La respuesta correcta es la letra B, colecistectomía percutánea. Mujer de 48 años que acude por un cuadro de pancreatitis aguda grave. Se encuentra con bilirrubinas totales en 4,6, la directa en 3,8, la LT en 215, ST en 198, la fosfatasa alcalina en 500, la albúmina en 3,2. En el ultrasonido de hígado y vías biliares se detecta dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. En la última hora, la paciente desarrolla choque séptico. ¿Cuál de las siguientes conductas es la más apropiada? Bien. C y D. A. Realizar necrosectomía. B. Realizar colecistectomía de urgencia. C. Colocar un drenaje percutáneo en la vía biliar. O D. Realizar una colangiografía retrógrada endoscópica. Está peleado entre la D y la C. Ok. Entonces aquí la respuesta correcta es la D. Entonces muy bien. Ya con esto pudimos ver que identifican bien los grados de coledocolitiasis, identifican bien cuando se le agrega la complicación inmediata más frecuente que es la colangitis, pero les falla bastante los manejos y eso lo vamos a ver aquí. Entonces, los objetivos aquí vamos a hablar de colecistitis aguda y patología de la vía biliar para justo los diagnósticos diferenciales, que es de lo más interesante e importante hacer. Vamos a diferenciar el espectro de patologías asociadas con la vesícula y la vía biliar, identificar la patología vesicular que requiere cirugía electiva. La patología vesicular sin duda es la que tienen que dominar sí o sí, pero tienen que saber puntos esenciales de las demás para poder hacer los diagnósticos diferenciales, reconocer los datos clínicos que sugieran colecitis aguda y el abordaje diagnóstico y conocer la clasificación y tratamiento, así como las complicaciones de la colecitis aguda. Esto lo vamos a ver aquí con algunas definiciones y conceptos que son esenciales. Vamos a hablar del cólico biliar, la colecitis aguda, complicaciones y las conclusiones. Entonces, bueno, la colecistectomía es el procedimiento electivo abdominal más frecuente realizado en el mundo. El hecho de que sea algo tan frecuente es el hecho de que tiene todo el derecho de ser preguntado en un enano, porque la idea es ver si el médico general tiene los conocimientos mínimos indispensables que tendría que tener para hacer una buena medicina general. Entonces, definitivamente, al ser el procedimiento electivo más frecuente en el mundo,
es una patología muy, muy, muy frecuente que todo médico general debe saber manejar. No operar, sí manejar, diagnosticar y referir cuando se requiere, ¿no? Aquí nada más recordar que la cirugía de urgencia más frecuente es la apendicectomía, pero la cirugía electiva es la colecistectomía. Esa es la diferencia. Sus complicaciones son alrededor de un 10%, en donde la complicación más temible es la lesión benigna de la vía biliar. Y a veces, cuando no se puede hacer bien, hasta un 5% que empieza en cirugía laparoscópica, se tiene que abrir por algún tipo de complicación o mejor visualización o por seguridad. Entonces, vean, evidentemente la epidemiología se distribuye, pero vean en México, casi un tercio de la población tiene episodios de colelitiasis, de piedras en la vesícula. Obviamente asociado a nuestra cultura, a nuestra gastronomía, a que somos el segundo país con mayor obesidad en el mundo, ¿no? De allí, algo bien importante es que no toda la gente que tiene piedras en la vesícula le duele. O sea, un error muy frecuente es que se le encuentre piedras a alguien y se le quiera operar aunque no le duela esa piedra. ¿Por qué? Porque un porcentaje importante, más de la mitad de los pacientes, van a fallecer con sus piedras en la vesícula y nunca les dio molestia. ¿Ok? Entonces, de todos los que tienen piedras en la vesícula, solo un 10% al 18% va a tener dolor, va a tener el cólico biliar. Y bueno, vemos cómo la colecistectomía representa ahí un 7%, ¿no? En general, pues porque es un procedimiento bastante frecuente. Aquí hemos estado trabajando con un proyecto que se llama GECO, que es acerca de colecistectomías en todo el mundo. Y se está hablando que en general en México, que formó parte de 108 países evaluados, por la colestectomía sigue siendo la indicación más frecuente de colelitiasis sintomática. Entonces es bien importante que ustedes sepan identificar el cuadro de colelitiasis sintomática, diferenciarlo de cuando está agudo y poder definir si se requiere o no, cuándo y cómo requiere el tratamiento quirúrgico. Entonces, la colelitiasis es como tal la presencia de litos en la vesícula biliar sin síntomas, ¿no? Colelitiasis, piedras en la vesícula que ni lata me dan. Cuando esas piedras me dan lata, me empieza a doler, entonces tengo una colelitiasis sintomática. Y el cuadro clínico típico es justo este dolor aquí en el hipocondrio derecho que se asocia a la ingesta de colecistocinéticos, ¿no? Las grasas, que es lo que ponen en el enano, alimentos grasos. Después tenemos colecistitis aguda, que prácticamente cuando una de esas piedras se atora en la bolsa de Hartmann, que es aquí el inicio entre el cuello, la transición entre el cuello y el conducto cístico, pues todo esto se empieza a acumular y entonces esto se empieza a inflamar, ¿no? Entonces es la inflamación aguda de la vesícula, que en general, porque hay diferentes tipos de colecistitis aguda, litiásicas, incluso alitiásicas, pero lo más frecuente es que sea causada por la obstrucción de un lito en el conducto cístico. Entonces, este caso aquí que nos comentaba, 35 años con dolor en región epigástrica y cuadrante superior derecho por varias horas después de una cena copiosa, aquí tenemos este detonante importante, ¿no? Los colecistocinéticos. Nada más hay que recordar que cuando uno ingiere grasas, se libera colecistocinina pancreosimina. La parte de la pancreosimina actúa sobre el páncreas para liberación exócrina de enzimas, mientras que la colecistocinina se activa en el músculo liso de la vesícula para que la vesícula saque bilis y entonces la bilis pueda así emulsificar las grasas y absorberlas. Entonces, por eso siempre les van a poner el ENAM, cena copiosa, cena grasosa. En algún ENAM decía comió carnitas. Entonces, eso es como típico cuando quieren referirse a problema de vesícula. Había presentado varios episodios previos con remisión con el uso de antiespasmódicos, pero en esta ocasión el dolor persistió y se agregó fiebre e ictericia leve, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean la grasa, van a hablar vesículas, piedras. Y cuando vean los siguientes datos, van a tratar de ver dónde está esa piedra. Por ejemplo, aquí les dice, se agregó fiebre, ok, puede estar atorado en el cístico y entonces la vesícula se está inflamando y me dio fiebre.
Pero les da otro dato, tiene ictericia. Ah, entonces esta piedra probablemente descendió más y se fue al conducto colédoco y entonces tapó aquí y la fiebre viene de más abajo, no de la vesícula, porque me está generando ictericia. Y entonces por eso la causa era una coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque la vesícula, si se atora en el cístico, no tiene por qué afectar la eliminación de la bilirrubina y el paciente no se vuelve ictérico. En cambio, cuando pasa al conducto colédoco, allí sí va a generar ictericia. Entonces, identifiquen eso para los diagnósticos diferenciales con la gastroenterología. Por ejemplo, si les da una hepatitis, no les van a poner comida grasosa, ¿no? Habla de piedras en la vía biliar. Y con los demás datos identifiquen en dónde está el problema. Si ya les habla de ictericia, nos vamos a ir justo al colédoco. Y si les habla de fiebre con leucocitosis, como aquí, nos habla de una infección, entonces probable colangitis. Entonces, aquí hay términos que son en general utilizados, pero que suelen ser confusos y son poco relevantes y yo les sugiero que no lo utilicen, como por ejemplo la colelitiasis crónica sintomática. Colelitiasis crónica a veces lo van a ver en pacientes que aún ni siquiera son operados. Y eso está mal porque colelitiasis crónica es un diagnóstico histopatológico. Tuvo que ser operado para que nosotros podamos decir esto. Lo correcto es que digamos que tiene una colelitiasis sintomática, cuando duele la vesícula por las piedras. Entonces, en los factores de riesgo, pues bueno, el típico caso es de mujer mayor de 40 años con sobrepeso u obesidad que está en edad, que tuvo o utilizó, por ejemplo, fármacos como anticonceptivos hormonales o mujeres que están en el embarazo, son pacientes que tienen una afectación ahí metabólica hepática y suelen generar mayor cantidad de piedras. Entonces, este es el cuadro típico, ¿no? Las 5 Fs de female, for y fat, fértil y fármacos. Entonces, de los fármacos, ¿cuál recordar? Los anticonceptivos hormonales combinados, esos son por excelencia. Por supuesto, hay otros, pero estos son los que típicamente se van a preguntar porque son los más asociados. Mujer mayor de 40 años con obesidad. Y bueno, una sexta F que algunos estudios han documentado es que sean extranjeros o hispanos. Nosotros, la etnia latina, tenemos mucho más riesgo de coledocolitiasis o colelitiasis, y por eso es que México tiene una prevalencia casi del 30%, ¿no? Entonces, el cólico biliar, lo que ustedes tienen que identificar muy bien de este cuadro es que es un dolor, no siempre en cuadrante superior derecho, eso es lo típico, pero también puede doler en epigastrio y se irradia hacia la espalda y o región subescapular ipsilateral, ¿no? Tal cual como el caso clínico de aquí. Suele ser un dolor postprandial con los colecistocinéticos, la grasa. Y algo bien importante es que suele ceder con analgésicos. Cuando nosotros ponemos analgésicos, este dolor mejora importantemente. La duración suele ir de más de 30 minutos, pero no suele superar 6 horas. Si un paciente tiene un dolor de más de 6 horas que parece que es de la vesícula, hay que estar muy al pendientes de que no sea una colecistitis aguda, porque un cólico biliar solito, ese que se atoró la piedrita y se volvió a quitar, ese no suele durar más de 6 horas. Entonces, si dura más de 6 horas, busquen descartar que esté agudizada. Y se asocia náusea y vómito, ¿no? O sea, la contracción genera allí un dolor reflejo a través del nervio vago, se estimula el área postrema y genera náusea y genera vómito. Entonces, esto es lo que tienen que recordar. Dolor típicamente en cuadrante superior derecho, que se irradia hacia la espalda, a veces hasta en el hemicinturón, que a veces se describe más como un cuadro de pancreatitis crónica y ahí se puede uno confundir, pero perfectamente les pueden decir que se irradian en mi cinturón. El punto es que se vaya hacia la espalda y que es postprandial, que sea con analgésicos y que no dura más de 6 horas y claro que puede estar asociado con náusea y vómito. Entonces aquí esta mujer de 40 años, obesa, ya les están diciendo dos datos de las 5 o 6 Fs, acude por dolor en epigastrio, vean, no les pusieron en cuadrante superior derecho, les pusieron epigastrio, de 3 horas de evolución, irradiado al hipocondrio derecho y hacia la espalda en hemicinturón. Entonces, el hecho de que tengan hemicinturón que no los haga pensar que sea pancreatitis, ¿ok? O sea, no necesariamente, o sea, perfectamente la vesícula se irradia en mi cinturón. Aquí vean esto como es epigastrio y en mi cinturón.
Y esto ocurrió después de la ingesta de comida alta en grasa. Ahí está justo el dato, ¿no? Y son menos de 6 horas. Entonces podemos hablar de que esto puede ser una colelitiasis sintomática y por lo tanto lo que tenemos que hacer es simplemente el ultrasonido hepático y de vías biliares. Entonces, cuando eso es bien frecuente, o sea, el paciente llega con un montón de dolor, ya le hicimos todos los estudios, no trae leucos, no trae PCR, el ultrasonido salió normal, pero tiene piedras, es un cólico biliar. Y si ustedes hicieron una semiología adecuada, es un cólico biliar. Entonces, ¿qué le hacemos a los pacientes que tienen cólico biliar? ¿Lo voy a operar de urgencia? No. De entrada, la cirugía cuesta bastante. Cuando son en urgencias, que no son cirugías programadas, tienen efectos más negativos y resultados más adversos que una cirugía electiva, entonces no lo vamos a operar. Lo que vamos a hacer es manejar su malestar. Le vamos a dar analgesia. Se puede más, a veces considerar el uso de ácidos biliares, cambios en la dieta y la colecistectomía, pero de forma electiva, programada. Ya después con calma operamos a esta persona. Entonces, lo que se les da en general son AINES, ¿no? El AINE como tal tiene las características de que disminuye el dolor. Y en general, incluso se ha dicho que disminuye la progresión a la colecistitis aguda. Entonces, cuando tengan ese dolor, si ustedes ya tienen la sospecha, le van a hacer todo el protocolo, no lo dejen que le duela. Empiece la analgesia, porque incluso disminuye el riesgo de progresión a que se agudice. Y bueno, si no responde a AINES, nos podemos escalar, como por ejemplo con los opioides, como con el tramadol, por ejemplo. Entonces, aquí esta mujer de 35 años de edad que inició con dolor en región epigástrica y cuadrante superior derecho por varias horas después de una cena copiosa. Nuevamente vean, ¿no? Grasa, región en cuadrante superior derecho y epigastrio. Había presentado varios episodios previos que resolvían con el uso de antiespasmódicos. Ahí está la clave, ¿no? Resolvía con antiespasmódicos. Sí parece ser que es la vía biliar. O al vomitar, pero en esta ocasión el dolor persistió. Se agregaron fiebre e ictericia. Persistió. No nos dice cuánto, pero probablemente sean más de 4 a 6 horas. Entonces ya no solo es un cólico, seguramente ya trae algo agudo. Y lo veo más porque aparte se le agregó fiebre. Entonces, hasta que este punto yo podría pensar que es una colecistitis aguda, pero en cuanto me dicen que tiene ictericia, una piedra en el cístico no tiene por qué elevarme bilirrubinas. Entonces ya me voy hacia una coledocolitiasis con colangitis, porque ya tengo un proceso infeccioso. Ahora, aquí, ¿por qué no coledocolitiasis solita? Seguramente sí tiene coledocolitiasis, pero la coledocolitiasis sola no te da fiebre, porque no te ha hecho el tiempo suficiente para que se infecte la vía y por lo tanto no se ha liberado todo el pirógeno endógeno, la interleucina 1, y todavía no te debe dar fiebre. Si no me dijeran fiebre y me dicen ictericia, pero no tiene fiebre, entonces sí, la respuesta sería coledocolitiasis. Entonces, dentro de este tratamiento, a algunos pacientes se les puede indicar ácidos biliares, sobre todo cuando son litos de colesterol y son menores de 2 centímetros. En general se dice que puede tener una ayuda para tratar de disolver o que no se formen nuevas. Pero sinceramente es que los estudios que han investigado esto, la diferencia es muy significativa y es un medicamento costoso. Entonces, si el paciente no tiene el recurso económico, si no lo puede proveer la sanidad pública, mejor ni darlo porque el beneficio es poco menos de significativo. En los cambios de la dieta, aquí sí, definitivamente, en lo que yo le resuelvo el problema quitándole la vesícula, definitivamente esta paciente tiene que mejorar la dieta para bajar de peso, que es de los factores de riesgo, y para que no tenga yo otro episodio de contracción de la vesícula biliar y que se me vaya a atorar ahora sí y me haga una colecistitis aguda y ocupe una cirugía de urgencia. Mejor le quitamos las grasas en lo que la operamos. Y bueno, después la colecistectomía electiva es el tratamiento definitivamente de elección en pacientes con dolor abdominal típico, el cólico biliar, que puede ser atribuido a la presencia de litos vesiculares. Aquí algo bien relevante es que ustedes en su semiología, en los pacientes en general, tienen que ver bien que sí cumpla con las características que ya comentamos de cólico biliar, porque a veces tienen dolores en epigastrio, en cuadrante superior derecho, se les opera y el dolor sigue, porque no era la vesícula. Tenía piedras, pero no era la vesícula, era o un síndrome de intestino irritable, o sea, hay que hacer bien los diagnósticos. Y bueno, aquí hay varios estudios que justamente hablan de cuándo hacer una colecistectomía segura y todo eso en relación muy importante simplemente a la semiología.
Entonces, como pueden ver, aquí la enfermedad de la vía biliar, nosotros tenemos piedras en la vesícula, colelitiasis, cuando las piedras duelen, cólico biliar, cuando la piedra se atora y no se desatora, colecistitis aguda, y cuando la piedra atraviesa el cístico y llega al colédoco y ahí se atora, coledocolitiasis. Entonces, esto es colecistitis aguda, ¿no? Aquí se atoró en el Hartmann y todo eso se inflama. Aquí viene importante que forma parte de sus diagnósticos diferenciales. Aunque la mayoría contestó bien a la hora de identificar la coledocolitiasis, hubo una cantidad importante de ustedes que todavía confundía estos, entonces por eso mismo no lo voy a dar por hecho. Cuando ustedes tienen aquí la piedra en el cístico, colelitiasis, de la colelitiasis se convierte en una colecistitis aguda, ¿no? Como la piedra se atora acá, el hígado sigue vaciando a través del conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común y después a través del colédoco, sigue vaciando la bilis. Eso no está atorado, todo está perfecto. La bilis desciende y entonces a través de la unión con la ámpula de Vater, con el conducto de Wilson, el principal del páncreas, hace la ámpula de Vater y después se vacía el intestino. Entonces, mientras sea pura cole aguda, no tiene por qué haber ictericia. En cambio, cuando la piedra ya atravesó hacia el colédoco, que sería la coledocolitiasis, todo esto se empieza a obstruir y entonces se saturan todos los transportadores de la UDP-glucuroniltransferasa y entonces la bilirrubina se empieza a estancar en la sangre y entonces se vuelve una ictericia. ¿Por qué? Porque está atorada toda la parte del drenaje de la vía biliar y no llega al intestino. Como no llega al intestino, entonces la estercobilina, que es esta molécula que deriva de la bilirrubina, no pinta las heces, ¿no? Las estercobilinas, el 80% de las mismas. Y como no pinta las heces, el paciente tiene evacuaciones blanquizcas, que es la colia. Y por lo tanto, como se está acumulando toda la bilirrubina en la sangre, entonces se empieza a haber un exceso de bilirrubina conjugada que se va en la sangre y se puede orinar y entonces la orina es color agua de manzana o refresco de manzana porque está como muy concentrada, ¿no? Entonces, típico paciente que tiene coluria con acolia sin fiebre y ictericia, va a ser una coledocolitiasis solito. Si ese mismo paciente ya tiene fiebre, entonces ya tiene una colangitis porque ya se infectó ese tubo en donde está drenando la vía. Entonces, en sus casos clínicos, si les ponen ictericia, piensen que ya está obstruyendo. Un paciente, en general, porque en medicina, como les digo, siempre hay excepciones, pero en general, un paciente que solo tiene una cola aguda no tiene por qué elevarles bilirrubinas. Entonces aquí se ven las piedras, justo, se pueden atorar en diferentes segmentos, dependiendo de dónde se atoren. Nos puede acompañar, además de una colangitis, también una pancreatitis, ¿no? Pero justo cuando están atoradas, entonces todo el drenaje de la vía biliar se atora y todo lo es como el agua. Si se estanca, se pudre. Entonces empieza a oler más, se pone negra. Es lo mismo en todos lados del cuerpo. Si se estanca la bilis, porque la piedra está aquí, todo esto se empieza a colonizar, empieza a haber un sobrecrecimiento bacteriano e infecta toda la pared del conducto colédoco y a eso le llamamos una colangitis ascendente desde el sitio en donde se obstruyó hacia arriba, ¿de acuerdo? Y esa es la colangitis. Entonces, este paciente seguramente ya tiene fiebre, además de la ictericia, de la coluria y de la colia. Entonces, esta paciente de 40 años con dolor abdominal cólico en el hipocondrio derecho, irradiado a la región escapular del mismo lado, posterior a la ingesta de grasa, ¿no? Hasta ahí vamos, piedras en la vía biliar. Muy bien, puede ser la vesícula. Disminuyó ligeramente con antiespasmódicos, muy bien, puede ser cólico vesicular. Una semana previa a su ingreso presenta ictericia o ya no es solo vesícula, seguramente ya se le fue una piedra al colédoco, porque ya tiene ictericia esclerótica, tiene coluria, tiene acolia porque no se está drenando la bilis. Y a la exploración tiene temperatura en 37 grados, temperatura, sí, tensión arterial de 120/83, respiratoria de 20, es obesa, factor de riesgo para tener piedras, con ictericia esclerótica y tegumentos, está ictérica. Morfi positivo, rebote dudoso. De laboratorios, bilirrubina total en 5.4. Entonces, como pueden ver, íbamos muy bien, parecía vesícula, pero en cuanto me agregan ictericia, yo tengo que empezar inmediatamente en coledocolitiasis. ¿Por qué no una colangitis? Porque no tiene fiebre.
¿ok? La temperatura está en 37, no, no tiene fiebre, por eso no es colangitis. Eh, ¿Qué otra cosa importante? Morfi positivo. Oye, pero tiene un morfi, ¿eso no es de colecistitis aguda? Sí y no. El paciente que tiene dolor de la vía biliar, cuando ustedes los exploren, sobre todo los que se vayan a dedicar a este tema de la ciro o que se vayan a la medicina interna, también revisen porque se ve mucha patología gastrointestinal. Cuando ustedes toquen y busquen un morfi positivo en un paciente que tiene una piedra en el colédoco, lo van a sentir igual como si lo tuviera en la vesícula. Son dolores muy, muy similares porque el músculo liso es de la vía biliar con la vesícula, o sea, comparten todo el desarrollo embriológico de la inervación. Entonces los dolores son muy, muy similares. Mismo sitio, misma irradiación, tocas y parece que duele. Entonces, aunque les digan morfi positivo, no es vesícula, es vía biliar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fisiopatología más frecuente? Entonces, como dijimos coleocolitiasis, pues que se migró el cálculo a la vesícula. ¿Y cuál es la complicación inmediata? Como ya comentamos que lo que se atora se infecta, entonces es una colangitis. Y por eso las respuestas correctas son esas. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos pacientes? Lo que tenemos que hacer es sacarle esta piedra. ¿Cómo le hacemos? ¿Le damos golpes en el abdomen? No, tenemos que entrar porque esa cosa, entre más duele, más se contrae el colédoco, más se la aprieta, más duele y menos oportunidad hay de sacarla. Entonces, lo que hay que hacer es justamente entrar. Aquí les quiero enseñar que si la piedra se atora en el colédoco, pues coledocolitiasis y si se empieza a agregar la infección, colangitis. Si desciende más la piedra y se atora en el váter, entonces nos vamos a tener también una pancreatitis, ¿de acuerdo? Entonces hay pacientes que llegan con todo, con pancreatitis, coledocolitiasis y colangitis. Ahora, es bien importante esto que les comento del tema de que si ustedes les dicen bilirrubinas altas, ictericia, ya, olvídense de que solo es la vesícula comprometida, piensen en el colédoco. ¿Por qué? Porque incluso existen las guías internacionales de la Sociedad Americana de Gastroenterología e Endoscopía que nos habla de cuándo tenemos que evaluar con endoscopía el conducto en un paciente. Y a esto le llamamos riesgo de coledocolitiasis. Entonces, imagínense que tienen todo el cuadro de una colecitis aguda, pero en esta evaluación, ustedes ven que su paciente tiene una bilirrubina arriba de 4. Esta bilirrubina arriba de 4 es un factor de alta probabilidad de que este paciente tiene coledocolitiasis. Lo que les quiero enseñar con esto, porque son varios criterios que consideramos para que si el paciente tiene colecistitis aguda y aparte tiene estos, y le calculamos qué tanto riesgo tiene de colitiasis, antes de llevarlo al quirófano, yo puedo decir hacerle una CEPRE, una endoscopía, hacerle una exploración de vías biliares transoperatorias o hacer una CEPRE posterior a la cirugía. Todo este manejo lo decidimos con base a estas escalas, por ejemplo. No me interesa que se las aprendan, no lo necesitan aprender para el examen. Solo les quiero hacer el hincapié de que incluso existe una escala que considera las bilirrubinas para que ustedes piensen inmediatamente que está involucrado el colédoco, ¿ok? Y no solamente piensen en la vesícula, sino vamos a investigar cómo está el colédoco. Entonces, muy bien. Si ya les dijeron que tiene ictericia, que tiene bilirrubinas elevadas, aquí es más sugestivo arriba de 4, pero bueno, con que haya elevación significativa, ustedes sospéchenlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una CEPRE, ¿no? Entonces, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es meter una cámara a través de la boca, el esófago, el estómago, llegar a la papila de Oddi y aquí meter justo un catéter que nos permita visualizar a través de una cámara, cortar un poco el esfínter y entonces introducirnos para tratar de barrer estas piedras. Es la forma en que yo le puedo quitar las piedras al paciente. Por ahí escucharán de que a través de esta CEPRE se pueden dejar stent, ¿no? Para que no se vuelva a cerrar. Esto sucede sobre todo cuando hay episodios muy, muy recurrentes que tanta inflamación empiezan a esclerosar y cerrar, o cuando hay tumores. Pero si no, y que en el enano no va a ser el caso que se metan a cosas más complejas, el tema es hacerle la CEPRE para poder barrer las piedras. Entonces, vamos a ver si era en este hombre de 60 años que ingresa a urgencias desde hace una semana con dolor abdominal,
de intensidad variada, tipo cólico, acompañado de malestar general e hipertermia. Y por y postración refiere coluria y acolia, ¿no? Ahí ya pensamos. Coluria, acolia, fiebre. Probablemente está algo obstruido en el colédoco y probablemente ya se infectó. Tiene 3 días con coluria de cola y tiene y de antecedentes, pues es diabético, que utiliza hipoglucemiantes y bueno, se dice que está en buen control de la diabetes. La tensión está bien, no está en estado de choque, frecuencia cardíaca en 110, un poquito taquicárdico, frecuencia respiratoria en 24, temperatura en 38,5. Por eso les digo que tomen mucha atención a sus signos vitales. Tiene ictericia conjuntival. Tiene dolor en el hipocondrio derecho, el signo de Morphy positivo, otra vez Morphy, laboratorio con hemoglobina en 10, leucocitos en 20.000, bilirrubina sérica en 3, fosfatasa alcalina en 317, amilasa en 12, gases arteriales en 7,2, con presión parciales de oxígeno en 74 y CO2 en 30. ¿Cuál es el estudio de imagen más indicado? Entonces, aquí ellos se saltan directamente a la pregunta, ¿cómo lo diagnosticas? Pensando que tú ya sabes el diagnóstico. Entonces, ya con lo que comentamos, ustedes ya pueden inmediatamente identificar que esto se trata de una piedra en el colédoco que ya se está infectando, seguramente ya es una coledocolitiasis con colangitis, ¿no? Ya que tienen su coluria, su acolia, su dolor, su morfi positivo, que ya les dije que no es forzosamente de colecitis aguda, para que se quiten esa idea, y la fiebre, que es bien importante. Los leucos, que simplemente nos reiteran el compromiso inflamatorio, y la bilirrubina sérica que está elevada, ¿no? No arriba de 4 como los criterios de Sages, pero está elevada. Entonces, de ahí, como ya sabemos que es vía biliar, el estudio de primera elección a realizar es una ecografía de abdomen superior, que sería una ecografía de hígado y vías biliares. Eso tanto para la vesícula como para la coledocolitiasis, ¿de acuerdo? Los datos de laboratorio que apoyan el diagnóstico sería bilirrubina sérica y fosfatas, lo que les comentaba. Esa bilirrubina les tiene que prender el switch, cambiar el switch de decir nos vamos hacia la vía biliar. ¿Y la fosfatasa por qué? Porque la fosfatasa alcalina está producida por los colangiocitos, ¿no? Entonces, cualquier tipo de afección que genere inflamación en la vía biliar te va a elevar la fosfatasa. Un cáncer en la vía biliar te va a elevar la fosfatasa alcalina. Entonces, esto es muy relevante porque si ustedes ven la bilirrubina elevada y la fosfatasa, esa fosfatasa les da un plus de que el problema está en la vía biliar. Si vieran la fosfatasa alcalina elevada sin que se les eleve la bilirrubina, vamos a hablar o vamos a pensar de que a lo mejor hay otra cosa con fosfatasa alcalina como el hueso, por ejemplo, que también la libera, ¿no? Y entonces probablemente no sea un problema de la vía biliar porque no tendría por qué elevarme la fosfatasa sin elevarme la bilirrubina. Entonces, tomen a la fosfatasa como un dato adicional de apoyo a este diagnóstico que ya están ustedes teniendo. Entonces, bueno, se mete, se visualiza, se pone el fluoroscopio para verlo ahí prácticamente en vivo y poder extraer como tal las piedras. Después de que yo quito las piedras, entonces yo digo, bueno, ¿de dónde viene esta piedra? La piedra viene de la vesícula, entonces para que no se me vuelva a atorar otra piedra en el colédoco o incluso que esta vez llegue hasta el páncreas y además me genere colangitis, pancreatitis, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es quitarle la vesícula porque es donde se están produciendo las piedras. De aquí a que la persona adelgace, de aquí a todo esto, la verdad es que no es práctico. Hay que quitarle la vesícula. Entonces, se tiene que hacer una colecistectomía y la indicación es que sea una colecistectomía laparoscópica. Está indicada en todos los casos asociados a coledocolitiasis. Entonces, en este mismo caso que estábamos viendo, el tratamiento de primera elección, que fue el que falló casi el 100% aquí, bueno, que se pelearon algunos, pero la mayoría la contestó mal. Es CEPRE. ¿Por qué? Porque tengo una coledocolitiasis con colangitis. Voy por la piedra para que yo pueda desobstruir y empiece a drenar bien y eso barre solo las bacterias más el antibiótico que yo le di. Le doy antibiótico porque ya tiene una colangitis ascendente. El paciente tiene fiebre, tiene leucocitosis. Hay que darle antibiótico por todas las bacterias que ya crecieron mientras estuvo obstruida la vía. Y después le voy a hacer su colecistectomía laparoscópica. Aquí entonces la diferencia estaba entre, aunque pudo haber estado entre abierta y laparoscópica, muchos de ustedes estaban entre solo CEPRE y antibiótico terapia.
aquí recuerden que todos se tienen que operar eventualmente. Y bueno, hay estudios que también te hablan de que si esa piedra llega al páncreas y te genera una pancreatitis, ok, yo le doy el manejo para la pancreatitis, le hago una CEPRA y le saco la piedra y después cuando lo opero, porque si tuvo pancreatitis probablemente lo tenga un buen rato en el hospital. Entonces, para eso ya hay estudios controlados, aleatorizados, multicéntricos, algunos importantes eh, sacados en JAMA Surgery, que te dicen cuándo. Aquí nada más lo que me interesa que sepan es que si la piedra le ocasionó pancreatitis, que es la causa más frecuente de pancreatitis, de las más frecuentes también, y ustedes dicen, bueno, hay que quitarle la vesícula para que no le venga otra piedra, sepan que si es leve, se puede operar ahí mismo, por si en el anamnes pone, es una pancreatitis leve, cuando le haces la colestectomía es allí mismo, en la misma hospitalización, en los primeros 7 días. Si era una pancreatitis grave o moderadamente grave, no se opera al paciente, se le da todo el manejo, se salva al paciente de que no caiga en un choque que termine con él y después con calma que se vaya a su casa y en un mes y medio lo programamos con toda tranquilidad. Entonces aquí, mujer de 48 años que acude por un cuadro de pancreatitis aguda grave. Vean cómo les ponen aguda, grave, ¿no? Se encuentra con bilirrubinas totales en 4,6, con bilirrubina directa en 3,8, la ALT en 215, AST en 198, fosfatasa alcalina en 500. En el ultrasonido de hígado y vías biliares se detecta dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y en la última hora la paciente desarrolla choque séptico. Entonces, pancreatitis aguda grave con bilirrubinas elevadas. Seguramente esa pancreatitis no fue por hipercalcemia, ni triglicéridos, ni genética. Seguramente hay una piedra allí porque me está obstruyendo las bilirrubinas. Hablando de lo más común, a veces hay cánceres de cabeza de páncreas, sí, pero hablando de lo más común. Y como estoy viendo mis bilirrubinas, busco la fosfatasa alcalina. Entonces, otro dato adicional que me dice, se está estancando todo en la vía biliar. Entonces ya hablamos de que esta pancreatitis seguramente es de origen biliar, de una piedra de la vesícula. Y justo en el ultrasonido se ve que la vía biliar es tanto la intrahepática como la extrahepática. Recuerden, la extrahepática es el colédoco, el conducto hepático común, el conducto hepático derecho y el izquierdo. Y la vía biliar intrahepática son ramas muy pequeñitas que se organizan en todo el árbol de la vía biliar. Pero sí se pueden ver con estudios de imagen como la tomografía o la resonancia magnética. Entonces, cuando nosotros lo vemos con ultrasonido, solamente vemos datos indirectos sobre todo de la vía biliar, de la vía biliar intrahepática, y te dicen está dilatada. Si una vía biliar les dicen que está dilatada, es porque algo la está obstruyendo. Entonces, esto simplemente le está dando otro dato adicional de que se está obstruyendo y entonces ustedes ya tienen todo clarísimo de que hay algo obstruido, ¿de acuerdo? Y ahora presenta choque séptico, por eso era una pancreatitis grave, porque está chocada. Entonces aquí la respuesta correcta era realizar una colangiografía retroendoscópica. Aquí muchos de ustedes se fueron por la respuesta del drenaje percutáneo de la vía biliar, pero piénselo, poner un drenaje percutáneo de la vía biliar no me va a ayudar a nada. Voy a llegar, voy a chocar con la piedra y ni la voy a mover. Tengo que meterme, quitar la piedra para que se empiece a drenar todo y entonces ese proceso inflamatorio infeccioso se quite. Por lo tanto, la respuesta que se dio a este NAM era realizar colangiografía, porque lo que está matando a esta paciente es esa piedra obstruida que ya infectó todo. Entonces, de forma directa es la infección, pero la infección es secundaria a la piedra. Si tú no quitas la piedra, esa infección continúa y el uso de antibióticos podría no ser muy eficaz si no quitas el foco infeccioso. Después, mujer de 35 años de edad eh, que inició con dolor en región epigástrica y cuadrante superior derecho por varias horas después de una ansiedad copiosa, ya lo habíamos comentado, había presentado varios episodios previos que resolvían con el uso de antiespasmódicos o al vómito, pero en esta ocasión el dolor persistió y se agregaron fiebre y discreta ictericia. Mismo caso, ¿no? Parece que es pura vesícula, pero en cuanto le agregan ictericia, colidocolitiasis y en cuanto le agregan fiebre, colangitis. Entonces, si aquí hubieran tenido ustedes coledocolitiasis más colangitis aguda, eso hubiera sido la respuesta más correcta. Pero como nada más tienen coledocolitiasis separada, hepatitis no tiene, es una colangitis aguda, es por eso la respuesta correcta. Tienen su ictericia y tienen su fiebre.
Mujer de 55 años de edad, posmenopáusica que padece obesidad, acude por uno de los dolores más intensos de su vida en epigastrio, de inicio gradual, que se irradia a la espalda. Hasta este punto, un dolor en epigastrio que se irradia a la espalda, vesícula, vía biliar, es el más intenso de su vida, eso es subjetivo. Ella puede decir así y realmente es porque no tiene otros dolores. Entonces, eso no es tan relevante como en las cefaleas, por ejemplo. Y mejora al inclinarse hacia adelante. Aquí ya les están dando un dato, un signo que se llama el signo del gatillo, ¿no? Que es característica, está característicamente descrito en la pancreatitis aguda, un dolor en el epigastrio, que suele ser en barra, por ejemplo, que es el más típico, que atraviesa como una lanza y que mejora cuando el paciente se inclina hacia adelante, pancreatitis aguda. A la exploración tiene gran distensión abdominal, dolor a la palpación profunda en todo el abdomen superior, pero no hay signo de rebote. Tiene ictericia escleral y refiere coluria en las ocasiones. La distensión abdominal sucede porque cuando hay mucho dolor hay un reflejo medular que genera una relativa parálisis intestinal y eso acumula mucho gas. Entonces, en general los pacientes con dolor abdominal suelen estar un poco distendidos. No tan distendidos como cuando hay una oclusión, pero pueden generar distensión. La dolor para la palpación profunda, nada, es topografía justamente del páncreas, no hay rebote y la ictericia aquí es muy importante. Entonces tiene datos clínicos de pancreatitis, pero además tiene ictericia. Entonces, pancreatitis probablemente biliar y nos está obstruyendo el colédoco. ¿Qué hay que hacer? Siempre hay que sacar la piedra tanto del colédoco, que está obstruyendo el colédoco y el conducto de Wilson, ¿no? El ámpula de Vater. Aquí nada más en cuanto a pólipos, sepan que también otra opción para quitar vesícula es que exista un pólipo mayor de 1 centímetro. Si un paciente tiene un pólipo en la vesícula mayor de 1 centímetro, es una indicación para quitar la vesícula por el riesgo de malignidad de ese pólipo. De allí tenemos criterios más minuciosos que no interesa que ustedes lo comenten porque ninguna o prácticamente ninguna NAM se ha preguntado nada sobre pólipos. Si alguna vez le llegan a preguntar algo de pólipos, es la medida y es 1 centímetro y más de 1 centímetro, cirugía. Menos de 1 centímetro, vigilancia. Entonces, bueno, aquí en cuanto a anatomía, nada más recuerden esta parte, el conducto, hay una variación anatómica muy, muy importante, hay variantes anatómicas relevantes, su conducto cístico, su independencia con el colédoco y por qué esto no genera ictericia y acá sí. El colédoco tiene diferentes porciones, dependiendo en dónde la encontremos, por ejemplo, la retroduodenal, la pancreática y la intramural, ¿no? Habitualmente cuando la piedra se atora es justamente entre la pancreática y la intramural, en donde se atoran las piedras que dan pancreatitis y colitiasis con colangitis. La irrigación viene de la arteria hepática derecha con la arteria cística para el tema de la vesícula. Y sepan que existen muchas variantes. Esto lo veo justo con los recientes de cirugía, las variantes que hacen que esas cirugías sean delicadas y por lo tanto no hay que prescribirlas como si fueran un dulce, porque muchas cirugías se vuelven muy complejas por las variantes anatómicas que existen. El sistema venoso son numerosas pequeñas venas que desembocan en el lecho vesicular, o sea, lo que está pegado al hígado. Y algo muy importante o relevante que a veces se olvida es que esto se llama ganglio cístico de Makany. En cuanto al drenaje linfático, hay un ganglio linfático que cuando uno lo encuentra, tiene la certeza por constancia anatómica que lo que está aquí abajo es la arteria cística, es esta arteria que vemos aquí. Entonces la colicitis aguda es esta impactación justo en el Harman, justo en el cuello, en el conducto cístico. Tiene diferentes fases. Las fases van evolucionando conforme a los días. En las primeras cuatro días es congestiva y edematosa, ¿no? Se empieza a inflamar. En los 3 a 5 días se empieza a necrosar, se empieza a isquemizar. Y después en los siguientes 7 a 10 días se empieza a la fase purulenta, porque ya todo se volvió pus. En estas fases, pues la verdad es que lo que se tiene que hacer, como es una coli aguda, se tiene que operar. Nada más que la fase ya más prolongada, la purulenta, a veces se sale todo el líquido, toda la pus alrededor de la vesícula, uno le hace el ultrasonido, tiene un absceso, y entonces hay que también drenar ese absceso.
Dependiendo del estado del paciente, se pudiera drenar el absceso y antibióticos y después operarlo, o si se permite, se puede operar y hacer el lavado allí mismo. El cuadro clínico, dolor en cuadrante superior derecho o en epigastrio, de intensidad moderada a severa, que suele durar de 5 a 6 horas, sobrepasa el cólico biliar y se refiere o se va, se irradia hacia la región subescapular del mismo lado o incluso hacia el hombro. Se puede acompañar de náusea, vómito, anorexia, sensación de saciedad, incapacidad para comer, no hay ganas de comer, pueden tener diarrea, ¿no? Son datos que se pudieran en todos los pacientes agregar, pero ustedes tienen que identificar los típicos. Y algo muy importante aquí, pues sí, entre mayor duración haya, mayor nivel de leucocitosis, mayor fiebre y también pudiera asociarse con relativamente mayor gravedad. A estos pacientes les pedimos una biometría hemática para ver los leucocitos, pruebas de función hepática, ¿para qué? Para ver si no tiene involucro de la vía biliar, ¿de acuerdo? Porque, parece vesícula, pero no le tomé pruebas de función hepática y la bilirrubina está elevada, entonces ya no solo es vesícula, es vía biliar, como coledocolitiasis o colangitis, ¿no? Entonces, bien importante, amilasa y lipasa, ¿por qué? Porque si la piedra llegó al páncreas, entonces a lo mejor tengo una coledocolitiasis, colangitis y pancreatitis, entonces agregamos amilasa y lipasa. Prueba inmunológica de embarazo, sobre todo en pacientes mujeres jóvenes, que es bastante frecuente el problema de vesícula también. El examen general de orina, en general aquí tratamos de descartar, ver diferenciales y vemos también cómo se encuentra el tema de la bilirrubina y la coluria, que también es parte del examen macroscópico de la orina. En la química sanguínea solemos ver, nos interesa mucho, se pide en el mismo tubo, que es el amarillo, pero nos interesa mucho la PCR, porque correlaciona directamente proporcional al grado de la gravedad. Y los electrolitos séricos, a veces cuando hay un choque séptico importante, entonces empieza a haber trastornos hidroelectrolíticos asociados. Entonces forma parte del abordaje completo. Los criterios de Tokio es que el criterio A es que está el signo de Murphy, pero ya vieron que puede ser en vesícula, puede ser coledocolitiasis, vean que hay que conjuntar varias cosas para que no nos veamos nada más con una cosa. El dolor en el cuadrante superior derecho, o el aumento de volumen, la sensibilidad. La parte B son signos sistémicos, o sea, esa inflamación ya afectó a todo el sistema, ya generó fiebre, ya le elevó PCR, ya elevó leucocitos, que es lo que medimos justo en los laboratorios. Y los hallazgos de imagen, que es qué voy a hacer para tratar de verdaderamente comprobar mi sospecha diagnóstica. Y aquí en la imagen, engrosamiento de la pared, el doble contorno, líquido perivesicular, y esto se puede ver perfectamente con el ultrasonido, ¿ok? Entonces, si yo tengo que yo revisé al paciente, le duele acá, por la paciente es obesa, más de 40 años, comió grasa, le duele justo en el hipocondrio derecho, el Morphy se ve positivo, pues entonces ya cumplo con la parte de la A. Le tomé laboratorios y tiene una PCR elevada de leucocitos, entonces tiene B. Entonces ya tengo sospecha de colitis aguda y tengo todo el derecho a pedir a los radiólogos un ultrasonido. El ultrasonido sale con engrosamiento de la pared, entonces ya tengo A, B más C y entonces ya tengo prácticamente el diagnóstico definitivo con una especificidad de casi el 97%. Muy bien. Aquí, en cuanto a los valores, eh, veamos cómo el signo de Morphy, la sensibilidad es del 65%. O sea, si traen 100 personas con colestitis aguda, le van a encontrar el Morphy solo al 65 de 100. Entonces, el hecho de que sea un Morphy negativo y todo lo demás su sospecha es fuerte, no por eso vamos a descartar el diagnóstico, porque su sensibilidad es baja. En cuanto a otros marcadores, la colestasis, que es esto de elevación de bilirrubinas, elevación de fosfatasa alcalina, y aquí les agrego que como pudieron ver en los exámenes ENAR, no les preguntaron de la GGT, la gamma glutamil transaminasa, pero cuando nosotros vemos algo atorado, obstruyendo el drenaje de la vía biliar, se eleva la bilirrubina, la fosfatasa alcalina y la GGT. Entonces, idealmente lo pedimos en los laboratorios de la evaluación del paciente, le pedimos también los tres para ver si tiene un patrón de colestasis. Y en el ultrasonido es el estándar de oro, ¿de acuerdo? Entonces, si sospechan de esto, bien, y busquen inmediatamente la respuesta que se vaya al ultrasonido. Si viene ultrasonido de hígado y vías biliares es ese, si viene ultrasonido de abdomen superior es ese, si vienen los dos, váyanse a hígado y vías biliares.
Y nada, aquí podemos ver litos, lodo, el líquido prevesicular, la distensión, el engrosamiento de la pared, que se llama signo del doble riel. Como pueden ver, en los exámenes ENAR no les suelen preguntar estas cosas más detalladas. A ellos les interesa ver si saben diagnosticarlo, si saben diferenciarlo, si saben manejarlo. Pero bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Engrosamiento de la pared, líquido pericolecístico, aquí vemos las piedras, aquí vemos hiperemia de la pared, el proceso inflamatorio incrementa la vasculatura, entonces cuando le ponemos el Doppler se ve el incremento de la vasculatura. Aquí vemos la sombra acústica porque la piedra no deja pasar el sonido. Y aquí vemos que hay una disrupción de la pared y entonces aquí seguramente ya tiene un absceso pericolecístico. Aquí vemos ruptura de la pared nuevamente. Aquí no debería haber este hueco. Seguramente está saliendo la bilis hacia acá y seguramente es pus. Y aquí algunos otros signos que nos hablan de datos justo de complicación. La tomografía se pudiera utilizar también, es bastante sensible, pero es mejor el ultrasonido para ver las piedras en la vía biliar y la vesícula que la tomografía, ¿ok? Entonces eso sí, llévenselo completamente. Es mejor el ultrasonido. La tomografía la pudiéramos complementar cuando hay mucha duda por el ultrasonido, se podría complementar con la tomografía o cuando estamos sospechando diagnósticos diferenciales más complejos, más que solo el problema de la vía biliar. La resonancia magnética también se puede solicitar, pero obviamente no va a ser en el escenario de urgencias porque no hay tiempo, te tardas un día en hacérsela, en lo que pasan al paciente, en lo que hay cupo, en lo que se hace el estudio. Entonces ahí lo hacemos más cuando hay datos más complejos que está implicando vía biliar, como cánceres en la vía biliar. Y bueno, es el estándar de oro para ver la vía biliar, pero difícilmente se los van a preguntar eso en el ENAR. Entonces, en el tratamiento de colestitis aguda es antibióticos, colecistectomía laparoscópica o drenaje percutáneo. Y ahorita vamos a ver eso porque es justo una de las preguntas que se equivocaron. Como yo les comentaba en el tema de trauma de tórax, que es bien importante que ustedes vean cómo está su paciente de gravedad, ¿no? ¿Tiene choque? ¿No tiene choque? Porque esto me cambia un montonal de cosas como no se imaginan. Por ejemplo, la colicitis aguda se puede subdividir en 3 grados: leve, moderada y grave. Mm, Prácticamente lo que tienen que pensar es en la grave. Para no memorizarse nada, piensen en la grave. Si este paciente es señora que tenía varios episodios, llegó a urgencias ya con fiebre, dolor en cuadrante superior derecho, morfi, leucocitos, PCR, todo eso, ¿no? Ah, sí, sí, parece vesícula. Pero ¿cómo está la gravedad del paciente? Ah, bueno, pues la paciente está hipotensa, ¿no? Tiene una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio y tiene el llenado capilar retardado. Está hipotensa, entonces tiene una infección lo suficientemente grave que la está chocando y tiene un choque séptico porque tiene una ventana de las ventanas de choque y tiene un foco infeccioso claro, tiene un estado de choque séptico. Ok, a lo mejor eso está bien. Neurológicamente, ¿no? Pues está somnolienta. Ok, tiene ventana neurológica. Está chocada séptica. Respiratorio, tiene un PAFI menor de 300. Ok, no hablamos de que está en choque, pero tiene un estado de gravedad. Renal, tiene oliguria, menos de 0,5 mililitros por kilo por hora de orina. La paciente está chocada por la ventana urinaria. Entonces, es un choque séptico. Entonces, cuando ustedes vayan identificando estos datos, inmediatamente su pensamiento de cómo voy a manejar al paciente tiene que cambiar. Ya no van a ser lo típico de dolor, antibiótico a casa y después cirugía. No, tenemos que pensar en otras cosas, ¿ok? También puede repercutir al hígado. Si el tiempo de protrombina INR está mayor de 1,5, tiene afectación de la coagulación. Esa es una falla hepática. Si tiene plaquetas menores de 100.000, tiene una falla hematológica. Si tiene cualquiera de estas fallas, la colicitis aguda es lo suficientemente grave como para afectar el resto de los sistemas. Entonces, tienen un colecistitis grave. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Aquí simplemente sepan que a mayor gravedad, mayor mortalidad, mayor morbilidad, cirugías más complejas, mayor estancia hospitalaria, etcétera. Y esta gravedad que ya les comenté,
nosotros en el hospital lo que hacemos es correlacionarlo con otras escalas que me digan qué tan apropiado es operar a este paciente, ¿de acuerdo? No se las aprendan, solo sepan que existen otras cosas que me ayudan a determinar cuándo puedo operar al paciente según la gravedad. Una de las que sí deben de conocer es la ASA, que es de la Sociedad Americana de Anestesiología, que habla de qué tan comórbido está su paciente. Solo sepan que a mayor ASA, siendo el menor del uno, siendo el mayor de 6, es mayor comorbilidad y entonces son pacientes que se considera para, lo voy a operar, no lo voy a operar por el riesgo-beneficio. Pero ustedes sepan que una colecistitis así, esa típica que vimos en los casos clínicos, en la mayoría de los casos clínicos, lo que vamos a hacer es soporte, vamos a hidratarla, vamos a darle antibiótico y cuando podamos, con calma, la programamos y la operamos, ¿de acuerdo? Todo esto está perfectamente respaldado por estudios multicéntricos aleatorizados internacionales. Aquí solamente sepan esos puntos puntuales. El grado moderado, yo le doy antibiótico, le doy soporte y dependiendo si yo veo que mi paciente como que no va a tolerar una cirugía, entonces yo mejor le pongo un drenaje y ya después con calma lo opero. Y ese drenaje es esta, que es la colecistectomía. Déjenme ver si viene acá, nada más este. Entonces, grado 3, que es el que más les pueden poner en el enano. Si su paciente ya vieron que está chocado, o como la paciente que les decía, no, pues tiene una cola aguda y tiene choque séptico, o tiene hipotensión, o está somnolienta, tiene un Glasgow menor de 8, cualquier cosa que les haga pensar que tiene un estado de gravedad importante, ustedes lo que tienen que pensar es de, ok, le voy a dar soporte intravenoso, líquidos, le voy a dar antibiótico y le voy a hacer una colecistostomía. A este paciente no lo voy a operar ahorita. Si está tan grave, lo que quiero es salvarle la vida, no quitarle el problema de las piedras ahorita. Y quitarle la vida es drenar toda esa pus que está dentro de la vesícula, ¿ok? Entonces, colecistostomía, que es justo la que todos se equivocaron de las respuestas. La colecistostomía es este. Lo que se hace es, no la voy a operar porque está lo suficientemente grave que si yo la anestesio, se va a morir en el quirófano, porque está tan hipotensa que el mismo medicamento de la anestesia me la va a hipotensar más, que la va a llevar a falla multiorgánica y va a fallecer el paciente. Entonces, está tan grave que no la puedo operar, pero que le tengo que resolver. Entonces, ¿cuál es el problema en la colestitis aguda? La piedra atorada no deja drenar toda la bilis y está toda infectada y hasta ahí hay pus, ¿no? Y esa pus se está traslocando en la sangre y esa bacteremia me está haciendo septicemia y me está dando un choque séptico. Entonces, ¿qué me interesa? Quitarle lo que está dentro de la vesícula, porque es pus, está lleno de bacterias que se traslocan todo el tiempo. Ya le estoy dando tratamiento antibiótico intravenoso, entonces las bacterias que llegaron a la sangre ya las estoy atacando, pero quiero quitar el foco de dónde viene todo. Entonces le voy a poner un drenaje y cuando una vez que yo lo meto por radiología, sea, es un drenaje transhepático, atraviesa el hígado, llega a la vesícula, es un cola de cochino, se mete aquí y se drena toda la pus, ¿de acuerdo? Y eso es una colecistostomía, que a veces es complejo comprender el concepto y es muy, muy preguntado esto. Entonces, sepan que esto es una colecistostomía y se hace cuando no se puede operar. Entonces, en este caso, regresando a este paciente, que justo es de los que, este sí casi el 100%, no, como 3 personas estuvieron correctos, pero todo lo demás fue incorrecto. 45 años de edad, 50% del área total de superficie corporal está quemada con un tercer grado de quemadura. Séptimo día en el hospital, tiene fiebre todavía, tiene leucocitosis, o sea, está en estado séptimo importante. Empieza con dolor en cuadrante superior derecho. Presión en 130/80, ok, la presión está bien, un poco taquicárdico, está fiebre, tiene dolor, ok, puede estar taquicárdico. O el ultrasonido muestra que la vesícula está distendida y está engrosada la pared. Sin embargo, no tiene piedras. Los antibióticos se iniciaron. ¿Cuál es el siguiente manejo? Aquí es la colecistostomía percutánea. Entonces, ustedes tienen un paciente que le dicen, tiene la vesícula distendida, o sea, le duele en el cuadrante superior derecho. En el ultrasonido la vesícula está distendida, está engrosada, tiene fiebre, tiene leucocitosis. Oye, parece ser que tiene una colestitis aguda, pero no tiene piedras. Ah, pues porque no todas las colestitis agudas son litiásicas.
que era lo que les comentaba en la introducción. Hay un porcentaje menor por el simple hecho de cómo comemos, pero que existen porcentajes de casos de colecistitis aguda, de inflamaciones, que no es porque la piedra se atoró, es porque se inflamó por algo secundario, como por ejemplo un trauma importantísimo. Este paciente tiene un trauma gigante, un 50% de la superficie corporal quemada. Todo eso genera una liberación de una tormenta de interleucinas importante que son una de las causas de colecistitis aguda no litiásica, ¿de acuerdo? Entonces, ahí el diagnóstico lo tienen. Ahora, este paciente está súper grave, o sea, tiene 50% de quemadura, sigue séptico, tiene leucocitos, o sea, aunque no tiene datos de choque claros, la simple hecho de tener de ser un gran quemado por el porcentaje de superficie corporal quemada, me da una colestitis aguda grado 3 grave. Entonces, no lo voy a operar, le voy a poner una colecistostomía percutánea y por eso la respuesta en este NAM fue esta. Muy bien. Cuando la quitamos, en general dejamos que el paciente que estuvo grave, que ya recuperó, está con el drenaje, le estamos dando antibióticos, ya está despierto, ya está comiendo, etcétera. Dejamos que se vaya a su casa y más adelante el día que lo programemos para operar, ese día le quitamos el drenaje dentro del quirófano y le quitamos la vesícula. Sepan que existen otros métodos para drenar la vesícula, pero este es por mucho el más utilizado, la colecistostomía percutánea, ¿de acuerdo? Hay otras colecistostomías, como transmurales endoscópicas. No se metan en estos temas, ya son más complejos, son para los residentes de cirugía. Sepan nada más de la colecistostomía percutánea. Y bueno, aquí, ¿cuándo quitar la vesícula? Aquí hay estudios muy importantes, muchos hospitales, muchos pacientes, no me voy a detener en esto, pero que nos hablan justo de que estos pacientes, si son graves, hay que operarlos 4, 6 semanas después del evento agudo que los llevó justo hasta la terapia intensiva. Aquí podemos ver algunos casos de cómo se maneja, si les llegan a preguntar antibióticos. En general, yo les diría, recuerden a una cefalosporina, por ejemplo, cefalosporina de primera, segunda generación para los casos tranquilos, como la cefazolina, y en caso de que sea un grado 2, piensen ya en una de tercera generación con la ceftriaxona. En los graves, pues ya se utilizan justamente hasta los carbapenémicos. Y bueno, lo que les comentaba, los riesgos de colitiasis, la importancia de cuando ustedes valoren su caso, ver que no tenga datos de colestasis, porque esto le puede tocar algo más al paciente y no quitarle la vesícula y mandarlo después que regrese porque le dejamos una piedra en el conducto colédoco. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas son de las complicaciones, ¿no? La perforación vesicular. En general no he visto que los ENARMs pongan, no he visto casos, muchos casos que pongan abscesos pericolecísticos, en general se quedan más con el cuadro grado 1, grado 2, grado 3, pero lo suelen resaltar, pero no como ese tipo de complicaciones. Pero sepan que en general pues se pueden tratar las complicaciones. Si no se puede operar y tiene, tiene un absceso pericolecístico, se pone el drenaje en la vesícula, se pone otro drenaje percutáneo que drene el absceso y listo, le damos tiempo para después poder operar, ¿no? Y cuando se opera al paciente programadamente, cuando es una colelitiasis sintomática, cuando verdaderamente nos está dando sintomatología. Cuando el paciente hizo una pancreatitis aguda por las piedras, posteriormente lo operamos, ya recordamos, si es leve, lo operamos en ese momento, si es grave, lo operamos después. Y bueno, esto no me meto en casos, ya esto es la técnica quirúrgica, ustedes nada más tienen que saber diagnosticar, diferenciar y manejar, ¿de acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Ya esto de la técnica quirúrgica ya se deja justo para el residente quirúrgico, que es el que le corresponde desde la posición, dónde colocamos los trócares, cómo posicionamos al paciente, qué instrumentos vamos a utilizar con base en los diferentes pasos que tenemos que hacer, cuáles son los criterios de seguridad, porque la anatomía es tan compleja que los pacientes se pueden complicar muy fácilmente. Entonces, lo que yo creo que rescaten ustedes aquí es que, aunque ustedes no vayan a querer hacer cirugía, no les interesa aprender a quitar la vesícula, sí tienen que saber diagnosticarla, tienen que saber que no hay que decir que cualquiera se puede operar, porque cuando lo hablamos de la parte del cirujano, de la parte técnica, puede ser tan compleja que pacientes complicados terminen con un trasplante hepático.
Bueno, aquí vemos acerca un poquito de las partes del procedimiento, de cómo es prácticamente buscar. Aquí lo que me interesa que sepan que nosotros tratamos de buscar aquí lo que sería el conducto cístico, que sería, vamos a ver aquí, este de acá. Este es el conducto cístico, esta es la arteria cística y esta visualización es una visualización de seguridad, que es la vista de seguridad, el triángulo de seguridad de Strasberg, y eso nos permite determinar que hicimos una buena resección para quitar la vesícula lo mejor posible y que no nos estamos llevando algunas otras estructuras esenciales para el paciente. Cuando la cirugía se pone muy compleja, y esto sucede porque muchas veces pacientes, incluso jóvenes, son operados cuando no tenían indicación, eh, puede haber datos de cirrosis hepática crónica, de necesidad de trasplante hepático, de falla hepática fulminante. Entonces, por favor, sean muy juiciosos como médicos, porque independientemente de la especialidad a la que vayan, tienen que ser muy juiciosos de cuándo determinan que un paciente amerita como tal abordaje quirúrgico para quitarle la vesícula. Y a veces incluso hay cirujanos que quieren quitar la vesícula cuando no corresponde, entonces también ser la contraparte y decir, oye, pero no tiene indicación porque no es lo que le está doliendo, cumple con otros criterios para Roma 3 para síndrome de intestino irritable, trátalo y si no mejora vemos, pero tratar también de abogar por los pacientes, ¿no? Porque a veces también diferentes especialidades somos un poquito complicadas en ese aspecto y a veces cuando se trata de dinero pues se vuelve un problema. Sepan que cortar mal la vía biliar genera toda una clasificación que internacionalmente se ha estudiado perfectamente y que requiere diferentes tratamientos que requieren tercer nivel de atención. Entonces, por eso bien, bien importante, además de saber operar, saber cuándo no operar y cuándo está verdaderamente indicado el procedimiento para que todos los riesgos valgan la pena. Y bueno, así es como queda el lecho hepático. Todo el drenaje venoso se va a través de este lecho hepático, como comentábamos. Así es como queda un lecho hepático limpio después de haber quitado la vesícula. Y bueno, como conclusiones, es fundamental que sepan diferenciar el espectro de las patologías de la vesícula y la vía biliar por todo lo que ya comentamos, ¿no? Todas estas similitudes que tienen el cuadro clínico, pero ya pudieron identificar bien cuáles son las diferencias. Reconocer los síntomas que sugieren colestitis aguda son el primer paso para su abordaje diagnóstico. Si bien la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección, los escenarios pueden ser diferentes según el caso e identificar adecuadamente los candidatos a cirugía previene complicaciones devastantes. Y listo, muchas gracias.